¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen desafiar las leyes del tiempo? Sus rostros, llenos de serenidad y frescura, irradian algo que no puedes describir con palabras. No es solo su apariencia, es la energía que proyectan, una vibración que parece envolverlos en un aura que desafía la lógica. Quizá te has cruzado con alguien así, y en un susurro interno te has dicho, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué saben que yo no sé? Este no es un misterio superficial. Es un enigma que atraviesa el velo de lo visible y nos invita a explorar los rincones más profundos de nuestra existencia. Y hoy, estamos aquí para desentrañarlo. La clave no está en la genética ni en los cuidados externos, aunque puedan parecer factores importantes. Lo que realmente define esta juventud atemporal es algo mucho más sutil, algo que no se puede medir con herramientas ni capturar con los ojos. Es la manifestación de una energía que vibra en armonía, un reflejo de un estado interno de equilibrio que trasciende lo físico. La apariencia, entonces, no es más que el espejo del alma, una verdad que pocos se atreven a explorar y que aún menos comprenden. Pero esta noche te invito a descubrirlo. Detrás de cada rostro que irradia vitalidad hay una historia, un viaje de sanación y conexión con algo más grande. Estas personas no solo han aprendido a vivir en paz consigo mismas, han encontrado una llave que abre la puerta a una dimensión de rejuvenecimiento interno. Esta llave no se encuentra en el exterior, sino en lo profundo de su ser, en la conexión con la esencia que nos da vida, con esa chispa divina que todos llevamos dentro. ¿Y si te dijera que tú también tienes acceso a esta llave? ¿Te atreverías a buscarla? La juventud que proyectamos no es un regalo del azar, es el resultado de una vibración elevada, de una energía que se purifica y se alinea con frecuencias de amor, gratitud y paz. Pero, ¿cómo llegamos a este estado? Aquí es donde el misterio se profundiza, porque este camino no es fácil de recorrer. Requiere valentía para enfrentar las sombras que habitan en nosotros, esas cargas emocionales que acumulamos y que con el tiempo desgastan no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Solo al liberar estas energías densas, permitimos que lo verdadero, lo luminoso, emerja. Las almas viejas, aquellas que han recorrido múltiples vidas, llevan consigo un conocimiento ancestral que trasciende el tiempo. Han aprendido que el estrés, el rencor y la negatividad son como venenos que consumen la vitalidad. Estas almas han elegido otro camino, uno de aceptación, perdón y amor incondicional. Y este camino no solo transforma su interior, sino que se refleja en cada célula de su cuerpo. Es como si el espíritu y la materia se unieran en una danza perfecta, proyectando al mundo una imagen que desafía las leyes del envejecimiento. Pero hay algo más, algo que pocos mencionan. Las energías rejuvenecedoras que estas personas proyectan no solo son un reflejo de su paz interna, sino también de su conexión con algo más grande que ellas mismas. Una fuente infinita de sabiduría y vitalidad que algunos llaman el campo de conciencia universal. Cuando establecemos esta conexión, comenzamos a vibrar en una frecuencia que transforma cada aspecto de nuestro ser. Nuestro cuerpo responde, nuestra mente se aclara y nuestra energía se renueva. Es como si nos convirtiéramos en canales de una fuerza superior que nos nutre y nos transforma. Esta conexión con lo divino no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un derecho inherente a todo ser humano, pero solo aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente pueden acceder a ella. Vivir en sintonía con estas energías no significa escapar de los problemas, sino enfrentarlos con una serenidad que proviene de saber que todo forma parte de un plan mayor.
Es aceptar cada experiencia, incluso las más dolorosas, como oportunidades para crecer y evolucionar. Y es esta actitud la que nos libera del estrés y nos permite mantener una apariencia juvenil y radiante. El estrés es, sin duda, uno de los mayores enemigos de la juventud. Afecta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra energía de formas que apenas comenzamos a comprender. Sin embargo, aquellos que han aprendido a vivir desde la paz interior han encontrado una forma de neutralizar su impacto. Esta paz no es una ausencia de problemas, sino un estado de aceptación profunda que les permite fluir con la vida en lugar de resistirse a ella. Y al fluir, su energía se alinea, su cuerpo se regenera y su apariencia refleja esa armonía interna. Porque cuando tienes un propósito, cada paso que das está cargado de intención, cada respiración está impregnada de significado y cada acción vibra en armonía con tu esencia más profunda. Este sentido de dirección no solo alimenta tu espíritu, sino que también impacta directamente en tu cuerpo. La ciencia ha demostrado que las personas que viven con un propósito experimentan niveles más bajos de estrés y mayor satisfacción, lo que repercute en su salud y vitalidad. Pero lo interesante aquí no es lo que la ciencia dice, sino lo que la energía revela. Un propósito claro es como un faro que atrae fuerzas invisibles, que te rejuvenecen y te envuelven en una energía casi atemporal. Piensa en esas personas que parecen no envejecer, aquellas cuyas miradas están llenas de luz y cuyos pasos resuenan con una serenidad que pocos logran alcanzar. Estas personas no solo han encontrado su propósito, lo han abrazado. Han descubierto que vivir con intención no significa estar exento de desafíos, sino que esos desafíos se convierten en escalones hacia una versión más pura y elevada de sí mismos. Cada adversidad superada limpia su energía, disuelve cargas emocionales y los conecta aún más con el flujo natural del universo. Y en esa conexión, su cuerpo responde, reflejando la armonía interna que han cultivado. El misterio radica en cómo estas personas han logrado algo que parece imposible: ralentizar el tiempo. No hablamos de un reloj físico, sino de ese reloj interno que todos llevamos dentro, el que mide los momentos de angustia, de felicidad, de crecimiento y de pausa. Las personas que aparentan menos edad han dominado el arte de sincronizarse con un tiempo más profundo, uno que no está dictado por las manecillas de un reloj, sino por las vibraciones de su espíritu. Este tiempo espiritual es más suave, más armonioso y permite que el cuerpo fluya con la misma gracia que el alma. Ahora bien, lo que pocos saben es que este estado de juventud aparente no es exclusivo de unos pocos. Es un regalo que todos llevamos dentro, esperando ser despertado. Pero para acceder a él, necesitas algo más que conocimiento, necesitas sabiduría. Esa sabiduría que solo surge cuando te permites mirar hacia adentro, cuando te atreves a explorar las profundidades de tu ser y a confrontar las sombras que has evitado durante tanto tiempo. Es en esa oscuridad donde se encuentra la luz más pura, esa chispa divina que cuando se enciende, transforma no solo tu percepción del mundo, sino también cómo el mundo te percibe a ti. Y aquí es donde todo se conecta: la intuición, la paz interior, la sanación, la alegría, el propósito. Cada uno de estos elementos no es más que una pieza de un rompecabezas más grande, uno que, al completarse, revela el verdadero secreto detrás de la juventud. Es un secreto que no se puede medir ni pesar, pero que se siente, que se vive, que se respira. Es la realización de que no somos meros cuerpos físicos caminando por este mundo, sino seres de energía, de luz, de conciencia. Y cuando vivimos desde esa verdad, todo en nuestra vida comienza a transformarse. Si has llegado hasta aquí,
Tal vez sientas que algo dentro de ti está resonando, como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo comenzara a abrirse. Esa sensación no es casualidad, es una invitación a mirar más allá de lo que creías posible, a cuestionar todo lo que te han enseñado y a descubrir que el verdadero poder está y siempre ha estado dentro de ti. Pero para acceder a él, necesitas dar un paso hacia lo desconocido, hacia ese espacio donde la mente no puede controlar y el alma toma las riendas. Ese paso hacia lo desconocido, ese salto al vacío, es lo que muchas culturas antiguas describieron como el renacimiento espiritual. Es el instante en que dejas de ser quien creías que eras para convertirte en quien estás destinado a ser. Pero este renacimiento no es algo que simplemente sucede, es algo que se trabaja, que se cultiva, que se vive día a día. Y uno de los mayores secretos para lograrlo está en el poder de tus pensamientos. Los pensamientos no son meras ideas pasajeras, son frecuencias. Cada pensamiento que albergas tiene un peso, una vibración, una energía que se proyecta hacia el mundo y regresa a ti multiplicada. Es por eso que aquello en lo que enfocas tu mente termina manifestándose en tu realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas negativas parecen atraer problemas constantemente? No es mala suerte, es su energía. Lo mismo ocurre con aquellos que parecen vivir bajo una estrella de buena fortuna. Estas personas han dominado el arte de dirigir sus pensamientos hacia aquello que desean, en lugar de lo que temen. Esto nos lleva a la pregunta central. ¿Qué estás proyectando tú? Cada vez que te miras al espejo, cada vez que hablas contigo mismo en silencio, estás enviando un mensaje al universo. Ese mensaje no se limita a palabras, incluye emociones, intenciones, creencias. Si constantemente te dices que no eres suficiente, que no puedes, que no mereces, entonces el universo te responderá con situaciones que refuercen esas ideas. Pero, si cambias el mensaje, si comienzas a verte como un ser poderoso, valioso, lleno de posibilidades, entonces el universo no tendrá otra opción más que alinearse con esa visión. Este cambio no es fácil, lo sabemos. Requiere trabajo, constancia y sobre todo un profundo compromiso contigo mismo. Pero la recompensa es inconmensurable, porque cuando transformas tu diálogo interno, no solo transformas tu mente, transformas tu cuerpo, tu energía, tu realidad. ¿Sabías que cada pensamiento positivo libera químicos en tu cerebro que te hacen sentir bien, mientras que los pensamientos negativos hacen lo contrario? No es magia, es ciencia. Tu cuerpo literalmente reacciona a la energía de tu mente. Ahora, visualiza esto. Estás caminando por un sendero en medio de un bosque. A tu alrededor, todo está en calma. Los árboles susurran suavemente con el viento. Los rayos del sol atraviesan las hojas creando patrones de luz en el suelo y cada paso que das resuena como un eco de tu alma. Este sendero simboliza tu vida y los pasos que das representan tus decisiones. Cada pensamiento que eliges alimentar es como la dirección que tomas en ese camino. Si eliges pensamientos de miedo, inseguridad o duda, el sendero se vuelve oscuro, lleno de obstáculos. Pero si eliges pensamientos de amor, confianza y gratitud, el camino se ilumina y la travesía se vuelve casi mágica. Así es como opera la ley universal. Aquello en lo que te enfocas, crece. Y aquí radica el mayor desafío de nuestra existencia. Aprender a dominar nuestra mente para dirigirla hacia lo que queremos, en lugar de dejarnos arrastrar por los patrones automáticos de miedo y limitación. Pero, ¿cómo se logra esto? La respuesta no está en el exterior, sino en el interior.
está en aprender a escuchar esa voz interna que te guía, esa intuición que siempre sabe lo que es mejor para ti, aunque a veces el ruido del mundo la oculte. La intuición es el lenguaje del alma. Es esa conexión directa con lo divino, con el campo cuántico, con esa inteligencia infinita que crea y sostiene todo lo que existe. Cuando aprendes a confiar en tu intuición, algo increíble sucede. Comienzas a vivir en sincronía con el flujo natural del universo. Las cosas que antes parecían imposibles, de repente se vuelven alcanzables. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse y las personas, recursos y oportunidades que necesitas llegan a tu vida en el momento perfecto. Sin embargo, confiar en tu intuición no significa que todo será fácil. Habrá desafíos, momentos de duda, incluso fracasos. Pero aquí está el secreto. Cada obstáculo en tu camino no es más que una lección disfrazada, una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecerte. Las personas más exitosas no son aquellas que nunca fallan, sino aquellas que saben levantarse cada vez que caen. Y esa resiliencia no viene de la mente, sino del alma. En este punto, tal vez te estés preguntando, ¿cómo comienzo a confiar en mi intuición? ¿Cómo logro escuchar esa voz interna en medio del caos de la vida diaria? La respuesta es sencilla, pero poderosa. A través del silencio. En un mundo que nunca deja de moverse, encontrar momentos de calma puede parecer imposible, pero es en esos momentos donde la magia sucede. Cuando te permites desconectar del ruido externo y conectar con tu ser interior, comienzas a escuchar con claridad. Y lo que escuchas no son simples palabras, son verdades profundas, revelaciones que pueden cambiar tu vida. Dedica unos minutos cada día a estar en silencio contigo mismo. No necesitas hacer nada especial, solo siéntate, respira y permite que tu mente se calme. Al principio puede ser incómodo, tal vez incluso sientas resistencia, pero con el tiempo ese silencio se convertirá en tu refugio, en tu fuente de fuerza, en tu conexión con lo divino. Y a medida que profundices en esa práctica, notarás algo increíble. Tu energía comenzará a cambiar. Te sentirás más ligero, más centrado, más en paz. Y esa paz interna se reflejará en tu exterior, en tu cuerpo, en tu vida. Ahora, detente por un momento y pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? No lo que otros esperan de mí, no lo que la sociedad dice que debo desear, sino lo que mi alma realmente anhela. Tal vez sea amor, tal vez sea libertad, tal vez sea plenitud. Sea lo que sea, sabes en lo más profundo de tu ser que es posible alcanzarlo. Pero para hacerlo, necesitas algo más que deseo, necesitas intención. La intención es como una semilla. Cuando la plantas en el suelo fértil de tu mente y la riegas con fe, amor y acción, comienza a crecer. Y con el tiempo, esa semilla se convierte en un árbol fuerte, cuyas raíces te sostienen y cuyos frutos te alimentan. Pero aquí está la clave. No puedes simplemente esperar a que las cosas sucedan. Necesitas actuar. Y esa acción debe estar alineada con tu propósito, con tus valores, con tu esencia. Porque cuando actúas desde ese lugar de autenticidad, no solo logras lo que deseas, también inspiras a otros a hacer lo mismo. Y ese es el verdadero poder de la transformación. No es algo que ocurre en aislamiento, sino algo que se expande, que toca a las personas a tu alrededor, que crea un efecto dominó de cambio y evolución. Cuando comienzas a actuar desde esa intención pura, desde ese propósito alineado con tu ser, notarás que algo profundo comienza a cambiar. Tus pensamientos ya no serán meros deseos o ideas pasajeras. Se convertirán en decretos,
Cada acción que tomes estará cargada de significado y cada paso que des será como un eco que resuena en el universo, atrayendo hacia ti las personas, circunstancias y oportunidades necesarias para cumplir con tu propósito. Es aquí donde el concepto del campo cuántico cobra sentido. Según la física cuántica, todo lo que existe en el universo está compuesto de energía. Tú, yo, las estrellas, los pensamientos, las emociones, todo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Cuando logras alinear tu energía a través de tus pensamientos, emociones y acciones con lo que deseas, comienzas a influir en ese campo cuántico. Literalmente estás moldeando la realidad a tu favor, y aunque esto pueda sonar como ciencia ficción, es un principio respaldado tanto por la espiritualidad ancestral como por la ciencia moderna. Los antiguos lo sabían, desde las enseñanzas de Hermes Trismegisto en la filosofía hermética hasta los principios del estoicismo. La idea de que nuestra mente y emociones tienen el poder de crear nuestra realidad ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, vivimos en una época en la que esa sabiduría parece haberse olvidado o relegado. Nos hemos desconectado de nuestro poder interno, dejando que el mundo exterior dicte nuestras vidas. Pero tú puedes cambiar eso. Para reconectar con tu poder es esencial cultivar 3 elementos fundamentales: gratitud, visualización e intención consciente. La gratitud es la frecuencia más alta que puedes emitir. Cuando agradeces, no solo por lo que ya tienes, sino también por lo que deseas, como si ya fuera una realidad, estás enviando una señal clara al universo de que estás listo para recibir más. La visualización, por su parte, es como una brújula que dirige tu energía hacia el destino que anhelas. Al imaginar con detalle lo que deseas, cómo se siente, cómo se ve, cómo cambia tu vida, estás programando tu mente y tu energía para atraerlo. Y finalmente, la intención consciente es el motor que pone todo en movimiento. Es la decisión firme de que pase lo que pase, harás todo lo necesario para convertir tus sueños en realidad. Aquí hay algo importante que debes recordar. El universo no responde a la duda, responde a la certeza. Si en tu interior albergas dudas sobre si mereces lo que deseas o si realmente puedes lograrlo, esas dudas se reflejarán en tu realidad. Por eso, tu primer trabajo es creer en ti mismo, creer que eres digno, capaz y que todo lo que anhelas ya es tuyo, incluso si aún no lo ves en el mundo físico. Esa fe inquebrantable es lo que activa las leyes universales a tu favor. Ahora imagina por un momento lo que sería vivir desde ese lugar de certeza absoluta. Levantarte cada mañana sabiendo que estás en el camino correcto, que todo lo que haces tiene un propósito, que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer. ¿Cómo cambiaría eso tu vida? ¿Cómo impactaría a las personas que amas? ¿Qué legado dejarías al mundo? Ese es el poder que tienes dentro de ti. Un poder que no depende de circunstancias externas, sino de tu capacidad para dirigir tu energía, tus pensamientos y tus emociones hacia lo que realmente importa. Pero este poder no se activa automáticamente, requiere práctica, compromiso y sobre todo, paciencia. Es un proceso, no un evento. Y como todo proceso, tendrá altibajos. Habrá momentos en los que te sientas imparable y otros en los que las dudas y los miedos intenten detenerte. Pero mientras recuerdes quién eres y por qué estás aquí, nada podrá desviarte de tu camino. Finalmente, quiero dejarte con una reflexión. La transformación no es un destino, es un viaje que comienza con un solo paso, pero que nunca termina. Porque cada día, cada instante, tienes la oportunidad de crecer, de evolucionar,
de crear una vida que esté alineada con tu esencia. Y en ese proceso no solo te transformas a ti mismo, también transformas el mundo, porque cada vez que elevas tu energía, inspiras a otros a hacer lo mismo. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, contribuyes a elevar la conciencia colectiva, y cada vez que actúas desde tu propósito, dejas una huella que trasciende el tiempo y el espacio. Así que, hoy, toma ese paso hacia adelante, no importa cuán pequeño sea, porque ese paso, por insignificante que parezca, tiene el poder de cambiarlo todo.